En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en este día tan caluroso. Se cumple el dicho, San Isidro Labrador quita la lluvia y trae el sol. Pues desde luego el sol ha venido. Dicen que mañana y pasado mejora y que vamos a perder grados y que en lugar de la temperatura que tenemos ahora habrá incluso hasta 12 grados menos. Que lo agradeceremos, porque el verano en Madrid a veces es muy largo. Vamos a dar gracias al Señor porque nos deja siempre modelos que nos ayuden a seguirle, imitando las virtudes de santos de andar por casa, de santos sencillos que nos enseñan que lo importante es darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida y en nuestro corazón. Guardamos un momento de silencio, pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Palabra del Señor. La fiesta de San Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Madrid y también patrono de todos aquellos que trabajan en el campo, de los agricultores, nos habla de muchos aspectos que podemos imitar de él, pero sobre todo de uno de ellos, el más importante y fundamental, es el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida. A nosotros nos puede parecer que en la época que nos ha tocado vivir es la época peor de la historia de la humanidad y más difícil de nuestra historia reciente. Y no siempre es así. San Isidro Labrador parece ser que nace a finales del siglo XI, muere a mitad del siglo XII. España había sido conquistada por los musulmanes y ya estaba teniendo lugar el inicio de la Reconquista, pero todavía no había acabado, quedaba mucho todavía hasta que cayera Granada en tiempos de los reyes católicos. A él le toca vivir una etapa política difícil, donde ser cristiano significaba ser perseguido por el musulmán, ser perseguido por los reyes musulmanes, por los sultanes. Recordad cómo se llegó a conquistar incluso Santiago de Compostela y quitar las campanas de la catedral. Si eras católico, si eras cristiano, tenías que pagar más impuesto que si eras un musulmán. Esta es la época que le toca vivir a San Isidro Labrador. Es verdad que ya había empezado esa reconquista y que había momentos de paz donde era más fácil ser fiel a tus creencias. Y en esta época, San Isidro sabe darle a Dios el lugar que Dios necesita en nuestra vida y en nuestro corazón. Que no es un lugar cualquiera, es el primero. Y porque era el primero, era una persona de fuerte y firme fe. Y porque era el primero, sabía trabajar poniendo en Dios también su esperanza. Él hacía lo que a él le tocaba, lo que estaba en su mano. Y confiaba en que la providencia divina. Esto ya no lo utilizamos nosotros, esta palabra, este concepto, providencia. ¿Qué significa providencia? Significa que hay alguien
que está por encima de ti, que se preocupa de ti. Es cierto que a veces no comprendemos los planes de Dios, pero ¿en cuántos momentos de la vida hemos sentido que había una mano que nos protegía, una mano que dirigía nuestra vida, que había alguien que nos sostenía en los momentos difíciles? Esa es la fe en la providencia. San Isidro creía en la providencia, en el amor de un Dios que es nuestro Padre, que nos quiere y que nos ama. Por lo tanto, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, donde muchos ven peligros que ciernen sobre nosotros, peligros reales, peligros políticos, porque hay ciertos partidos políticos que han ganado las elecciones y que han dicho que, por ejemplo, van a derogar los acuerdos Iglesia-Estado. Bueno, pues lo harán y tendremos que buscar otros acuerdos para entendernos con el poder político, de forma que podamos vivir en libertad, porque somos ciudadanos y tenemos derecho también a vivir nuestra fe y también, cómo no, a educar a los nuestros en nuestras convicciones. Pero lo más importante es que no podemos tener miedo. Yo no fío mi futuro a un partido político o a otro. Yo creo en la providencia. Yo creo en Dios y me fío de Dios, porque también sabemos que los partidos políticos hoy dicen una cosa y mañana dicen la contraria. Yo me fío de Dios. Después votaré a aquel que en conciencia crea que mejor defiende mis postulados. Pero yo me fío de Dios, porque creo en Él como el Señor de la historia. Yo hago lo que está en mi mano y después no puedo hacer más. Me fío del Señor, pido a la providencia que proteja y cuide de mi familia. Hay un segundo aspecto que me parece fundamental en nuestros días, y es que los problemas y los ataques no solo vienen de fuera, también vienen de dentro de la Iglesia. Vivimos momentos difíciles. Cuando uno lee la prensa que se dedica sobre todo a comentar noticias religiosas, se le cae el alma a los pies. El otro día, en Roma, un cardenal que en un edificio ocupado por ocupas va y quita los sellos que impiden dar luz a ese edificio, porque la empresa, en este caso me parece que era Enel, obviamente, si los ocupas no pagan las facturas, alguien tendrá que pagar las facturas. Si no pagan las facturas, te cortan la luz. Y un cardenal quita los sellos. Oiga, ¿que no ha ido usted a una casa de indigentes a pagar el recibo de la luz o a interceder? No, a una casa de ocupas. Es que hay un señor que es el dueño de esa casa. No sé cómo la ha adquirido, no lo sé. Pero hay cosas chocantes y extrañas. Un cardenal de la Iglesia. Y cuando no, escuchas declaraciones sobre la moral que nada tienen que ver con lo que se transmite en las Escrituras y con lo que la tradición de la Iglesia ha transmitido desde Cristo hasta hace bien poco. Y uno dice, ¿en qué iglesia estamos? La Iglesia de Cristo debe ser la iglesia donde se defiende la verdad, donde se defiende la justicia, donde se ayuda a una persona a encontrarse con Dios y a seguirle, no bajando el listón moral, porque Cristo no bajó el listón moral. Jesús, en un mundo divorcista como era el judío, les dice a ellos, por vuestra terquedad, Moisés permitió que dierais acta de repudio a la mujer, pero en el principio no era así. Dios los creó hombre y mujer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cristo no rebajó el listón moral, Cristo defendió la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y en esta iglesia en la que nos encontramos, donde en muchos casos, en muchas parroquias, algunos sacerdotes no predican la fe íntegra, ¿qué tenemos que hacer? Hemos de ser fieles a Dios. Y como personas que creemos en Cristo y que seguimos el ejemplo de los santos, de San Isidro Labrador también, dándole a Dios el primer lugar en nuestro corazón, seremos ejemplo. Pero también educando y transmitiendo a los nuestros la verdad revelada y no simplemente una verdad a medias. Por eso hay 4 puntos que yo creo que en la familia tienen que ser defendidos, porque a veces en las parroquias no lo son. Y no podemos decir, es que en la iglesia de tal lugar me han dicho esto o otro. Ese cura miente o no dice toda la verdad. Y él tendrá que dar cuentas a Dios. Pero tú como padre o madre de familia, como abuelo o abuela, que tienes que transmitir y deseas transmitir la fe a los tuyos,
tienes que intentar hacerlo lo mejor posible para darles la verdad que les salve y que les ayude a encontrar el camino de la felicidad. Hay 4 puntos esenciales que decía el Papa Benedicto XVI en ese libro ya antiguo, Informe sobre la fe, que escribió junto con el periodista Vittorio Messori. Primer punto, es fundamental que transmitamos a los nuestros la fe íntegra en el credo. Si les enseñamos qué dice el credo, cuáles son los artículos esenciales, que los rezamos todos los domingos, su fe no estará basada en un error, sino en la fe verdadera. La fe del credo apostólico, que es el corto, o del credo niceno-constantinopolitano, que es el largo. Segunda columna que tenemos que luchar por transmitir y enseñar, la oración del Padre Nuestro, rezada y sentida como la Iglesia la ha rezado y sentido a lo largo de toda la historia. Porque el Padre Nuestro es la única oración que Cristo enseñó a sus discípulos. Las demás también eran buenas, pero esta es la que Cristo nos enseñó. Llamar a Dios Padre, pedir que se haga su voluntad en la tierra, vivir cada una de las partes del Padre Nuestro. Importante que en la familia se viva y se transmita. Tercera columna, tenemos que enseñarles que está bien y que está mal. Y para ello es fundamental los 10 mandamientos. Que sepan que hay que respetar a Dios, que sepan también que los padres tienen un lugar especial. El 4º mandamiento nos enseña a respetar a nuestros padres, a respetar también lo que no es tuyo, a no codiciar los bienes ajenos, a no tener una mirada sucia, a perdonar como tú quieres que te perdonen. Por eso, queridos amigos, en esta sociedad relativista, nosotros tenemos que enseñar que la verdad existe y que no vale todo. Los 10 mandamientos nos enseñan de forma clara, sencilla, distinguir el bien del mal. Tercera columna, por tanto, enseñarles los 10 mandamientos. Y cuarta columna, los sacramentos. Es decir, nosotros creemos en la gracia. No somos perfectos ni santos. Somos pecadores como todo hijo de vecino, pero creemos en el poder de Dios, que nos levanta cuando hemos caído, que nos consuela, que perdona nuestras culpas, en la Eucaristía que alimenta nuestra alma y nos da fuerzas para luchar y no bajar nunca los brazos, para no caer en la desesperanza. Los sacramentos son signos sensibles del amor de Dios y por eso no se puede abusar de ellos, pero un enfermo necesita que le cuiden. Cristo te cuida por medio de los sacramentos. Para no abusar, por ejemplo, no puedes comulgar si no estás en gracia. ¿Cuánto tiempo hace que no te has confesado? Qué importante es confesarnos para estar en gracia de Dios, para que nuestra conciencia esté bien alimentada y por lo tanto ilumine de verdad. Los sacramentos nos enseñan a creer en el poder de Dios y a ponernos en sus manos, aceptando nuestras limitaciones, pero a la vez reconociendo que hay alguien que es el Señor de la historia. Ese es Dios, que quiere que todos los hombres se salven y por eso instituyó la Iglesia, para que los sacramentos fueran ese instrumento suyo que tocara el corazón de los hombres, que sanara sus heridas, que les ayudara, por tanto, en el camino de la vida. Estas 4 columnas son fundamentales que en la familia se vivan. Saber cuál es nuestra fe, el credo. Vivir el decálogo para distinguir el bien del mal. Vivir la oración del Padre Nuestro, sentirte hijo, pero también saber que como hijo tienes deberes. En 4º lugar, por tanto, también saber que no estás solo, que Dios, por sus sacramentos, te da su gracia y su amor para que experimentes consuelo ante las caídas y esperanza porque el pecado no tiene la última palabra. Que San Isidro Labrador, nuestro patrono, interceda ante Dios por nosotros. Y que su ejemplo de confianza en Cristo, de hacer lo que estaba en su mano y confiar en la providencia, nos ayude a vivir también en esta época que nos ha tocado vivir, donde hay dificultades, pero no estamos solos, porque el Señor nos consuela y nos da fuerzas. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos recibido sea para nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad,
para que a imitación de San Isidro Labrador, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero y deseo que paséis un feliz día de San Isidro. Creo que los que no somos de Madrid, pero nos sentimos de Madrid porque somos hijos adoptivos de esta gran ciudad, tenemos una deuda de gratitud para con esta ciudad que nos ha abierto las puertas de su corazón. Sin el cristianismo no sería lo mismo, sería bien distinto nuestro Madrid. Pues pidamos a San Isidro que las raíces cristianas nunca se pierdan en España, en Europa, pero sobre todo en este día, en nuestra ciudad de Madrid. Que paséis un feliz día. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.